Bien, estoy aquí encantado de estar con ustedes y la presentación que les voy a hacer, lo que voy a tratar es de decirles cómo se puede pasar de la ciencia básica a la aplicación clínica y además probar que esa aplicación clínica funciona. Y esto es un trabajo, lo que les voy a resumir es un trabajo de más de 25 años, desde que empezamos a trabajar en todo esto hasta que hemos llegado a crear los tests, crear las patentes, crear la forma de hacerlo. Entonces, sin más dilación, voy a comenzar. ¿Me siguen ustedes bien? ¿Puedo seguir hablando así? ¿Ok? Bien, lo primero que tengo que hacer, porque es reglamentario, es decirles que soy el director científico de Igenomics, que es la compañía que hemos utilizado para trasladar los productos a la clínica y, por lo tanto, algunas cosas de las que hablo están relacionados con esta compañía y lo tienen que saber. No les vengo aquí a vender nada, pero tienen que saber que esto es así. Les voy a hablar sobre todo, de las cosas que ocurren en la implantación embrionaria. La implantación del embrión en el endometrio materno es muy complicada, como ustedes pueden ver aquí. Pueden ser tan complicada como ustedes quieran, y lo es, y le aseguro que llevo toda mi vida estudiando y creando nuevos conceptos en la implantación embrionaria, pero cuando ustedes se lo explican a sus pacientes puede ser muy sencilla, porque al final la implantación embrionaria depende de tres cosas. En primer lugar, depende del embrión, o en fase de blastocisto, depende de tener un buen embrión, depende de tener un... ¿Se mueve? Se ha quedado fijo. Depende de tener un buen endometrio, un endometrio que sea receptivo, que esté preparado para el momento en que el embrión implante, y depende de que exista una comunicación entre ambos. Esto no está pasando bien. ¿Hay alguna forma, o a lo mejor es que me he quedado sin pilas? Sí, eso hago, pero no. Ahora. Bueno, lo siento la interrupción. Y depende de cuando ambos dos están bien, que ambos dos se comuniquen adecuadamente. Y esto es mediante una serie de lenguajes que sabemos que existen y que han sido estudiados y que no me sale la diapositiva siguiente. Ahora. Y estos lenguajes son con diferentes moléculas y los conocemos, sabemos que están ahí, pero sobre todo lo más importante en la comunicación entre el embrión, que es viable y que se encuentra en fase de blastocisto, y el endometrio, que es receptivo, son tres cosas. Lo siento. Y esas tres cosas son estas: la sincronización y la sincronización. De nada sirve tener el mejor embrión si lo estamos colocando en el momento erróneo. Por lo tanto, esas tres cosas es lo que yo les cuento a mis pacientes con fallo de implantación que vienen a verme y les digo, no vamos a repetir un ciclo como usted lo ha hecho hasta ahora o como se lo han hecho. Este, que es el sexto ciclo, tenemos que estudiar el embrión, el endometrio y la relación entre ellos. Y esto es básicamente de lo que les voy a hablar a continuación. No funciona. Porque al final de la historia lo que queremos es tener un embrión que implante y que nos produzca un niño nacido, un niño sano en casa. Ese es el concepto básico. Aquí tienen un embrión de la colección Carnegie. Este embrión tiene la misma edad que Marcos y yo. Tiene 50 y tantos años. Pero aquí pueden ver efectivamente que cuando se cruza, cuando se implanta, se pasa el epitelio, el embrión se mete dentro del estroma y se nutre de lo que se llama el uterine milk, la secreción endometrial que está alrededor y que va a escoltar a este embrión desde el momento en que implanta hasta ya que llega a la vascularización aproximadamente en el tercer mes de gestación. Bueno, pues vamos a empezar por el primero. Vamos a empezar por el embrión. El embrión humano, como ustedes saben, lo podemos ver desde muchos puntos de vista. Todo el mundo en los laboratorios lo vemos desde el punto de vista morfológico
tanto de forma estática como de forma dinámica, la morfokinética, el video lapse time, que, como saben, está también, es muy conocido. Estas dos nos están indicando morfológicamente cómo se desarrolla un embrión cuando esperamos que esto ocurra, día 1, día 2, día 3, día 4, por una serie de parámetros morfológicos exclusivamente. También saben que un embrión también se puede analizar por la existencia de su dotación cromosómica. Y esto se ha hecho mediante diversas técnicas que comenzaron analizando unos pocos cromosomas hasta llegar a analizar el cariotipo completo, primero con arrays y ahora ya con secuenciación masiva. Y esto nos dice si un embrión es cromosómicamente normal o no. Esto es lo que nos dice estos análisis. Y también existen otro tipo de análisis, más todavía en la parte de investigación, que nos hablan de la transcriptómica, es decir, la producción, la activación de los genes determinados, la existencia de proteínas, de metabolitos. Todo esto es lo que hoy en día tenemos a nuestro alcance para poder saber cuál es el mejor embrión para transferir. Y todo esto significa todo conjuntamente. Pero les tengo que decir que si hay algo que es fundamental aquí, es la parte cromosómica. Por muy bonito que sea un embrión, si es cromosómicamente anormal, nunca va a implantar, y si lo hace, la paciente abortará, y si no aborta, tendrá un niño con un síndrome de Down, y esto no es nuestro objetivo. Por lo tanto, aunque todos ellos son fundamentales, existen jerarquías a partir de las cuales creo que podemos funcionar. Por lo tanto, les voy a hablar un poco de lo que es el estudio cromosómico de los embriones. Y lo voy a hacer tan solo planteando 3 puntos. El primero es cómo analizar estos embriones, cómo analizar cromosómicamente estos embriones. Lo segundo es cuándo. Y lo tercero es a quién. ¿Cómo? Pues aquí tienen ustedes, esto es en una fotografía, cómo ha sido la vida del diagnóstico genético preimplantario en la especie humana. La idea era interesante desde el principio. Si distinguimos los embriones cromosómicamente anormales de los normales y seleccionamos, porque sabemos que existen, en algunos casos muchos y en el mejor de los casos la mitad de ellos son normales, si transferimos los normales tendremos mejor tasa de gestación y tendremos menos abortos y tendremos niños nacidos sanos. Este fue el concepto inicial. Y la tecnología hace casi 20 años era el FISH, se estudiaban algunos cromosomas, se hacía la biopsia en el día 3, incluso a veces se tomaban 2 células porque no estábamos seguros, y con ello existieron unos comienzos que se demostraron que eran mejorables. Eso es lo que se llama el PGS 1.0. Pero a continuación, ya 10 años después, la tecnología nos permite, con este mismo DNA, poder hacer todo el cariotipo del embrión. Y eso sí que marcó la diferencia. Primero, se pudo hacer con arrays de hibridación. Se hizo también con PCRs, simplemente poniendo unas barras en cada cromosoma que identificaran que estaban todos los cromosomas. Este es el sistema de Richard Scott, o los SNPs de Natera. De cualquier forma, se consigue aquí tener acceso a lo que es el cariotipo completo del embrión con tan solo una célula, como ustedes saben. Pero es que en la actualidad, ya debido al desarrollo genómico, pues esto se hace mediante secuenciación masiva. Y esto es lo que ha permitido, sobre todo, romper el mayor obstáculo, que es el precio. Con la secuenciación masiva realmente se pueden abaratar los costos y hacer que esto sea posible. En la actualidad esto se hace ya de forma rutinaria, nosotros lo hacemos aquí en Brasil así, y tan solo lo que incluso se está haciendo, como van a ver, en la mayoría de los casos, en los embriones en fase de blastocisto, con lo cual tenemos esta información, con lo cual podemos hacer esto. Por lo tanto, el cómo básicamente es con secuenciación masiva, incluso podemos añadir, como verán ustedes, mutaciones específicas, y también les voy a hablar de lo que es el MitoScore, lo que es el mitochondrial DNA, que nos da información
energética del embrión y su viabilidad siendo normal o sin ser normal. ¿Me siguen bien en castellano? Ok. Cualquier duda, no duden en interrumpirle y preguntarme. Esta diapositiva es para decirles que la migración desde arrays hasta secuenciación masiva está más que realizada. Aquí tienen trabajos de nuestro propio grupo en el que, utilizando las dos plataformas existentes, la secuenciación se puede hacer mediante la plataforma de Illumina o la plataforma de Life Technologies. En ambos casos se ha comprobado que los resultados que teníamos con array son idénticos a los que tenemos en la actualidad con secuenciación masiva. Y lo que ustedes van a tener es exactamente el mismo análisis. Por lo tanto, el que lo hagamos por secuenciación masiva, que está muy bien, al final lo que tienen es un embrión cromosómicamente normal o anormal. Los mosaicismos se van a discutir mañana, pero si quieren nos podemos hablar ahora. Pero el punto es que a nivel clínico ustedes van a tener la misma situación para decidir un embrión para transferir o un embrión que no puedo transferir. Los mosaicismos, como les digo, es un tema realmente interesante y lo hablaremos y me gustaría diseccionarlo con ustedes para también entenderlo y poderlo ver. Pero este es el punto, que hacemos lo mismo, pero ahora mismo ya con secuenciación masiva, porque el objetivo es quitar este obstáculo que en muchos sitios se está rompiendo ya. Nosotros en nuestra clínica, nosotros en Valencia, realmente lo tenemos ya introducido dentro del programa general a todas las pacientes, disminuyendo. Esto permite disminuir costos en todos los aspectos y mejorar los resultados. ¿Cuándo hacerlo? Como saben, se pueden hacer tanto en el día 3 como se puede hacer también en día 5 o 6 en fase de blastocisto. Ambas dos posibilidades existen, ambas dos posibilidades se han hecho siempre. Nosotros comenzamos con día 3, en la actualidad estamos migrando a día 5. En Estados Unidos todo el mundo utiliza blastocistos, todo el mundo biopsia blastocistos, fundamentalmente por este trabajo del grupo de Richard Scott, en que lo que hizo fue biopsiar a ciegas sin analizar el embrión. Biopsiaba día 3 y biopsiaba día 5 y lo colocaba dentro del útero. Entonces, vio que cuando no lo biopsiaba, pues entonces el porcentaje de implantación cuando biopsiaba en día 3 era inferior al cuando biopsiaba en día 5. Yo he hablado muchas veces de este trabajo con él. El problema que tiene este trabajo es que nadie biopsia un embrión en día 3 y lo coloca en el útero de la madre. Esto es algo esto es un artefacto y por esa razón posiblemente tuviera esta baja tasa de implantación. De cualquier forma, la tendencia a blastocisto está ahí. El blastocisto nos permite tener una mayor facilidad para poder obtener los embriones que realmente son los más fuertes, que realmente tenemos menos embriones para analizar, porque mucha selección se produce en el campo de 3 a 5 y además nos permite luego transferir en un endometrio que podemos controlar. Por lo tanto, aunque les digo pros y contras de todos los trabajos, realmente la tendencia hoy en día está a ir a blastocisto, pero para eso necesitan un laboratorio que funcione y que les permita llegar hasta blastocisto con un mínimo de un 60%. Como verán ustedes en nuestros randomizados, que Mari Carmen Rubio se ocupa de que se hagan de una forma muy cuidadosa, nuestro porcentaje de llegada a blastocistos biopsiando día 3 o día 5 es similar, pero controlamos el laboratorio. En caso de dudas, pues es mejor, ya les digo, tener un buen programa para llevar hasta blastocisto. No utilicen nunca blastocistos en sus pacientes más difíciles cuando no lo han probado, porque fallará. Primero es tener un buen programa de llegada a blastocisto y después probarlo. Es algo que es importante. ¿Y a quién hacer PGS? Nosotros en España comenzamos por estas indicaciones, que son las indicaciones obvias: pacientes con fallo de implantación, pacientes con aborto de repetición, pacientes con factor masculino, pacientes con triploidías previas, pero sobre todo en pacientes con advanced maternal age, con pacientes mayores de 38 años.
En todos esos casos, clarísimamente, el porcentaje de blastocistos, de embriones cromosómicamente anormales, es superior a lo que esperaríamos, de 66% hasta un 86% en las mujeres mayores. Y aquí tienen ustedes lo que pasa cuando se transfieren embriones normales y los resultados son absolutamente flat, en el sentido de que si transferimos embriones normales, la tasa de implantación estamos alrededor de un 50% prácticamente. Yo tengo una tabla y cuando paso consulta con mis pacientes, si viene una señora de 40 años, lo que le digo es: usted tiene 40 años, sabemos que si vamos con embriones día 3, el 70% de sus embriones serán anormales. O si vamos con blastocistos, el 55% de sus embriones serán anormales. Por lo tanto, lo que pretendo es transferir sus embriones normales y, en el peor de los casos, si todos sus embriones son anormales, le voy a decir que esta es la causa por la que ha fallado antes muchos ciclos y por la que tiene que pasar a otro tipo de tratamiento, porque con sus ovocitos no podrá ser. Digamos que es la forma en la que habitualmente lo hacemos. Pero déjenme enseñarles estudios prospectivos y randomizados. Esto está mandado a publicar ahora mismo. El líder de estos trabajos es Carmen Rubio. Y hicimos 2 randomizados. El primero es edad materna de 38 a 41 años. Y el segundo es factor masculino, menos de 2 millones de espermatozoides. En este caso, son 2 ramas del estudio: transferir blastocisto o bien transferir blastocisto analizado cromosómicamente. Como pueden ver aquí, la ongoing pregnancy rate por transfer es de 26 en el grupo sin analizar versus 60 en el grupo analizado. Si hablamos por ciclo, tienen 25 versus 42. Y la razón fundamental está en que, aunque transferimos prácticamente el mismo número, incluso menos en PGS, la tasa de abortos es de un 43% cuando no analizamos los embriones versus un 3% cuando los embriones son analizados. Es cierto que el porcentaje de transfers disminuye, un 70% con PGS versus un 96%, pero al final lo que cuenta es esto: el ongoing pregnancy rate per cycle, que, como ven, prácticamente es el doble. Y en lo que es el randomizado por factor masculino, estos datos son del interim que se han presentado en la ESRE, en la Sociedad Europea, y ya está acabado también. Fíjense que tenemos unos resultados similares. Aquí tienen un ongoing pregnancy rate per cycle de 41 en el grupo sin analizar versus 63 en el grupo analizado. Y todo porque los abortos son de un 26% sin analizar, un 26% versus un 3,4%. Número de embriones al transfer similares. Por lo tanto, este es el concepto. E incluso la parte de cost effectiveness, si miramos el costo que tiene esto, al final, si se sacan los números de los ciclos que hay que repetir, de cuando la paciente tiene que abortar, porque estos abortos, muchos de ellos tienen que tener un legrado, muchos de ellos tienen un tiempo, time to pregnancy, aumenta muchísimo, y en algunos casos hay complicaciones, como en todos tenemos. Todo en conjunto es por lo que realmente esta técnica, pues nosotros la utilizamos habitualmente en nuestra clínica hoy en día y la hacemos. Pero no solo para indicaciones específicas, y no solo nosotros, obviamente. Aquí tienen randomizados de grupos americanos realizados en la población general. Este primer randomizado fue publicado en 2012 en pacientes jóvenes, pacientes de 31 años de edad, era la media, transfiriendo un blastocisto en el que veían que el 58% de sus blastocistos eran anormales, aunque tuvieran 31 años. Haciendo esto, producían esta selección que los resultados es que el estudio cromosómico mejoraba la tasa clínica de embarazo y el ongoing pregnancy rate de más de 20 semanas. Está el estudio de Richard Scott, aquí abajo, en el que, realizando este
esta randomización, él publica que mejora sus tasas de embarazo. Y el estudio de Foreman llega a la conclusión de que tiene el mismo ongoing pregnancy rate, pero que reduce los multiple pregnancy y reduce el time to pregnancy. Por lo tanto, estas son las evidencias que tienen ustedes y más están generando en la actualidad para saber si es mejor que lo utilicen o no lo utilicen. Esta es su decisión. Además, nosotros lo combinamos siempre sistemáticamente cuando hay una mutación. Ustedes saben que el PGD se hace cuando existe una mutación específica del gen, fibrosis quística, cualquiera que ello sea. Nosotros nos dimos cuenta que al hacerlo, si no estudiamos cromosómicamente los embriones, una paciente con PGD, si tiene 40 años, tiene su mutación, pero además tiene este 60-70% de embriones cromosómicamente anormales. Entonces, sistemáticamente, cuando analizamos cualquier mutación por PGD, si la paciente tiene estos criterios que tienen aquí, que son los habituales, los que les he explicado, Advanced Maternal Age, Recurrent Miscarriage, todos estos, simultáneamente realizamos con la misma biopsia y sin ningún coste añadido, siempre analizamos también la parte cromosómica para poder estar seguro de que transferimos un embrión genéticamente normal y cromosómicamente normal. Déjenme que les cuente esto que creo que es muy interesante. Además del genoma nuclear, que es de lo que le estoy hablando ahora, que nosotros analizamos mediante PGS o PGD, además de esto, también existe otro genoma, que es el genoma mitocondrial. Como saben, la mitocondria se encarga de la parte energética del embrión, y de esto el doctor Sampaio sabe mucho, que hizo su fellow con Alan Tronson, y él siempre le ha encantado la parte mitocondrial. Nosotros lo que estuvimos trabajando mucho es en tratar de conocer cuál es la influencia que esto podía tener en la viabilidad embrionaria. Puesto que tenemos el DNA de la biopsia celular para hacer el PGS, lo que hicimos fue medir el mitochondrial DNA que obteníamos de esa misma muestra de DNA. Y llegamos esta fue una publicación del año pasado, en el que llegamos a la conclusión que les voy a resumir. En primer lugar, el concepto es así de simple. Todas las mitocondrias que tienen los embriones que tenemos nosotros, todos ustedes, vienen de su madre, vienen del ovocito. Es el ovocito el que, si se encuentra con la full charge battery, si se encuentra bien cargado, se va a producir la entrada de mitocondrias y va a dar lugar a que se produzca un efecto de dilución normal, porque se comienza con un cigoto y se acaba con 60, 80 células en el blastocisto. Entonces, cada célula va a tener cada vez menos mitocondrias y menos mitochondrial DNA. Esto es un hecho normal, pero si está bien cargado del comienzo, cada vez va a haber menos. Sin embargo, si el ovocito no se encuentra bien cargado, se produce un efecto de rebote en el que el embrión va a tratar de crear más mitocondrias y para ello produce más mitocondrial DNA, pero este DNA no va a producir mitocondrias funcionales suficientes. Y al no producirlas es cuando ese embrión tiene comprometida su viabilidad. Este es el concepto. Y por lo tanto, aquí vamos a ver que estos embriones tienen más mitocondrial DNA que los embriones que son viables y no necesitan producir este efecto. Esto nosotros lo vimos en este trabajo que publicamos el año pasado. Tony Díez es el primer autor de todo esto. Y fíjense que aquí, tanto si analizábamos en día 3 como en trofoectodermo, veíamos que aquellos embriones que implantaban tenían menos mitochondrial DNA que aquellos que implantaban en cualquiera de las fases. Y es más, vimos que podíamos hacer unas categorías que llamamos MitoScore, de forma que dábamos la categoría A al que tuviera menos mitochondrial DNA y una categoría D al que tuviera más mitochondrial DNA. Haciendo esto,
lo que vimos es que aquellos que tenían menos mitochondrial DNA, todos estos eran todos embriones cromosómicamente normales. Aunque fueran cromosómicamente normales, los que tenían menos mitochondrial DNA, su tasa de implantación estaba entre un 60 o un 80% si era un blastocisto, mientras que si tenían un mitochondrial score D con mucho mitochondrial DNA, aunque fueran euploides, su tasa de implantación bajaba hasta un 10 o un 15%. Y identificamos como 30 o 40 embriones cromosómicamente normales con un mitochondrial DNA copy number superior a 160 que nunca implantaron. Por lo tanto, esto es una medida de viabilidad embrionaria relacionada con la energía que proporcionamos siempre, además de lo que es el contenido cromosómico del embrión. Por lo tanto, en conclusión de esta parte, es que ¿cómo hacerlo? Pues lo importante es que estudien el cariotipo completo del embrión y que, además, en nuestro caso, añadimos este marcador de viabilidad embrionaria, que es el mitochondrial DNA. ¿Cuándo? Pues, si les es posible, si tienen un buen laboratorio, hagan biopsia de trofoectodermo. Biopsia de trofoectodermo que nos permita, y a continuación, vitrifiquen su blastocisto. Tienen que tener un buen laboratorio, un buen cultivo a blastocisto, un buen proceso de vitrificación. Y esto permite muchas cosas, por ejemplo, en pacientes mayores que solo tienen un blastocisto o que solo tienen, pues estas pacientes puede hacerse este proceso, analizarse el blastocisto y si es normal se transfiere o si no se va al siguiente y al siguiente hasta que se consigue. ¿Y a quién? Pues sistemáticamente nosotros lo hacemos en pacientes con una indicación. Edad materna avanzada más de 38, pacientes con fallo de implantación, con recurrent miscarriage, con triploidías previas, factor masculino menos de 2 millones o en la población general, como lo hacen sobre todo en Estados Unidos. El porcentaje de ciclos de PGS en Estados Unidos está yendo hacia arriba porque los resultados les acompañan y obviamente están poniendo la carne en el asador con esto. También esto permite el single embryo transfer, les quedan más embriones congelados para seguir con otros ciclos y siempre cuando se produzca una mutación lo ayudamos con el estudio cromosómico. Este es el embrión y el endometrio. Pero ahora tenemos que ver el endometrio. De nada sirve tener el mejor embrión analizado si lo colocamos en un endometrio que es refractario. Entonces, en lo que respecta al endometrio, esto es lo que nosotros vemos. Pero, de nuevo, esto es el conjunto de factores moleculares, cromosómicos, genéticos y, al final, el endometrio sirve para permitir que el embrión implante. El endometrio solo es receptivo en un momento determinado del ciclo. El problema es que hasta ahora pensábamos que este momento era fijo siempre y la diferencia del concepto actual es llevar la medicina personalizada también al endometrio y a la madre. Hasta ahora transferíamos el embrión cuando el embrión estaba listo o cuando le dábamos 5 días de progesterona a la señora. El concepto es que no todas sus pacientes tienen la ventana de implantación aquí. Algunas de sus pacientes la ventana se retrasa, en otras la ventana se adelanta y en otras la ventana de implantación es más corta. Por ejemplo, aquellas pacientes con anomalías congénitas uterinas, útero en T, unicornuate uterus, Bidelphus. Este tipo de anomalías congénitas se asocia a un desplazamiento de la ventana superior. En términos generales, el 30% de las pacientes, 25 a 30%, la ventana no estará con 5 días de progesterona. El 70% sí. Por eso, lo que les voy a hablar hemos comenzado con las pacientes más difíciles y se recomienda en pacientes con fallo de implantación. Luego les explicaré lo último que ya tenemos, que va a ser presentado en la Sociedad Americana dentro de un mes, que ya lo estamos abriendo para todas las pacientes. Por lo tanto, este es el concepto. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Pues se ha llegado con mucho trabajo.
Aquí tienen ustedes publicaciones de los 10 últimos años con respecto a descubrir la transcriptómica, es decir, la firma genética detrás de la cual podemos decir que ese endometrio es receptivo. Todos los que tienen colores son trabajos de mi grupo y los pueden encontrar en esta base de datos. Y al final, lo que hicimos en el 2011, publicamos este trabajo en el cual describíamos el descubrimiento de una firma génica formado por estos 238 genes que tienen ustedes ahí. Si quieren pueden tomar nota. Todos ellos están implicados, de acuerdo con su expresión, en que digamos ahora es el momento o no lo es. Esto no es nuevo. Esto se ha hecho ya para tumores, se ha hecho para otras funciones. Es una firma génica que nos indica que esa función, que es que el endometrio es receptivo, está ahí. Entonces, lo que tomamos fueron estos genes, hicimos, esto es un array customizado, en su momento era array customizado. Ahora, hoy en día, lo hacemos ya con Next Generation Sequencing, con la misma tecnología con la que analizamos los embriones. Y esto lleva acoplado un predictor bioinformático que al final nos clasifica y nos dice la muestra que hemos recibido, de acuerdo al perfil transcriptómico que tenemos, resulta que es receptiva o la ventana ya ha pasado o la ventana no ha llegado todavía. Y al final, el informe que hacemos de esto es simplemente el decir, tal como usted tomó la biopsia en su paciente, resulta que es prerreceptiva. Necesita darle un día más de progesterona, 2 días más de progesterona. O tal como la tomó es perfecta, tiene que transferir los embriones en ese momento, o la ventana ya ha pasado, es posreceptiva, y en vez de darle 5 días tiene que darle 4 o 3 días de progesterona, transfiriendo un blastocisto en ese momento. Si lo que se transfiere es un día 3, pues sincronizándolo con eso. Habitualmente se toma la muestra cuando creemos que siempre es receptivo, y esto es en un ciclo natural, el LH+7, o en un ciclo sustituido después de 5 días completos de progesterona. La progesterona aquí se mide como si fuera la LH, no como la gonadotrofina. Si dan a su paciente la progesterona hoy, el día 1 será mañana a estas horas. Son 5 días, pero comenzando hoy. Esto es lo que necesita el receptor de progesterona para activarse. Si damos ahora mismo, no se activa ya. Entonces, esto es el concepto. Y estos son los estudios en que demostramos, en primer lugar, su accuracy. Vimos que era mucho más exacto que los criterios existentes por Noyes. Estos son en términos de kappa value. Y también vimos la consistencia. La consistencia es, si les digo que su paciente necesita 7 días de progesterona para ser receptiva, ¿eso será igual el próximo mes, el próximo año? Llevamos pacientes hasta 40 meses repitiendo la biopsia y si lo hacemos en la misma persona y si lo hacemos con el mismo tratamiento hormonal y el mismo día, los resultados son los mismos. Por lo tanto, la consistencia se demostró ahí. Y esto tiene sentido porque la firma transcriptómica es la misma en toda la vida en todos nuestros órganos. La diferencia es que el útero es un órgano hormonalmente regulado. Si damos distintas hormonas, esto puede variar la firma transcriptómica. Por eso, esto está hecho en esos 2 tipos de ciclos en este momento, sustituido y natural. Y bueno, los primeros trabajos que hicimos al respecto fue con pacientes con fallo de implantación. Esto está publicado hace tiempo y pueden ver, esto es un estudio prospectivo, no randomizado, en el que teníamos pacientes con fallo de implantación. Hablamos de 5 fallos previos de implantación versus pacientes en primer ciclo como control, en las que vimos inmediatamente que el 25% de ellas no eran receptivas. Es decir, cuando hacíamos el test y donde transferíamos los embriones, el 74% era receptiva, pero el 25% no. Es decir, 1 de cada 4 pacientes con fallo de implantación, la causa estaba en que la ventana estaba desplazada y no transferíamos los embriones en el sitio. En este estudio inicial
transferimos los embriones exactamente como nos decía el ERA y obtuvimos en estas pacientes que había fallado previamente 5 veces la implantación una tasa de implantación de un 35%, una tasa de embarazo de un 50%, que es lo que consideramos normal. Por lo tanto, estábamos normalizando el factor endometrial en estas. En las pacientes control lo hacían mejor porque seguramente tendrían menos problema embrionario que tenían las pacientes con fallo de implantación. Y ustedes me pueden decir, pero es que vostè fa un scratching y por lo tanto está haciendo una injuria en el endometrio. El scratching, obviamente no estoy de acuerdo con eso y lo he publicado, y si leen los trabajos sobre si el scratching sirve para algo o no, pero respecto a lo del ERA, lo que les puedo contar es que hicimos el seguimiento. Aquí se hace la biopsia endometrial, que se necesita una mínima biopsia endometrial, un octavo de una PIPEL, y cuando se hace el ERA, la paciente viene a ponerse los embriones cuando ella quiere, al primer mes, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto. Como ven, los resultados en términos de tasa de implantación y de tasa de embarazo son exactamente igual, vengan inmediatamente después de tomar la biopsia o vengan 6 meses después, por lo cual eso no sería el caso. Y hablamos ya en este estudio de 300 pacientes analizadas. ¿Y qué pasa con las pacientes cuya ventana estaba desplazada? Pues en estas pacientes, como tienen aquí, resulta que la mayoría de ellas, la ventana se encontraba prerreceptiva. El 80 y tantos % necesitaban más días para adquirir la receptividad. En algunas, el 16 ya era posreceptivo. Entonces, por primera vez en este estudio, que esto lo publicamos hace ya 3 años, por primera vez puse a propósito el embrión cuando el endometrio estaba listo y no cuando el embrión quería. En este estudio transferí blastocistos con día 3 de progesterona y blastocistos hasta con día 7 de progesterona, dependiendo de cuál fuera lo que la paciente necesitaba. Y de nuevo las cifras fueron de normalización, un 30 y tantos %, 35% de tasa de implantación, 50% de tasa de embarazo. Les puedo mostrar también case reports, el típico caso que viene, esto está publicado, paciente con 2 fallos previos que viene a nuestra clínica, todo es negativo, tenía 39 años, se le sugirió hacer PGS, la señora no quiso hacer PGS y dijimos, bueno, pues nada, seguiremos adelante. Mi colega siguió haciendo más ciclos y le hizo un 3er ciclo y un 4º ciclo con sus propios ovocitos, pues transfiriendo en día 5, en día 3, con ciclo natural, con ciclo, el baile que solemos hacer cuando no sabemos qué hacer. Llegado a este punto, la señora tenía ya 40, 41 años y entonces no quería analizar embriones y se le dijo que pasáramos a donación de ovocitos. Y de nuevo se le hizo donación de ovocitos con transfiriendo embriones en día 3, en día 5, en ciclo natural, en ciclo sustituido. Y en este momento es cuando el ERA ya lo sacamos, le hicimos el ERA a esta paciente y resulta que en progesterona más 5 era prerreceptiva. Y esta señora necesitaba 7 días de progesterona para adquirir la receptividad. Con esta información, mi colega le puso 2 embriones porque a ver quién le explica a la señora de ponerle solo 1 después de la historia que tenía. Entonces le puso 2 embriones y quedó embarazada de gemelos en el primer ciclo y afortunadamente todo fue bien. Otro ejemplo es, aquí tienen esto lo publicamos en 2014, otro ejemplo, aquí tienen una serie de casos que nos envían de todo el mundo, casos de pacientes con, esto es donación de ovocitos. Donación de ovocitos con 17 pacientes con unos resultados terribles, un 12% de implantación, 23% de embarazo y 0% de ongoing. Estas señoras nunca el embarazo siguió hacia adelante, ni en el primer ciclo
ni en el Cumulative Pregnancy Rate. Entonces, analizamos estas muestras y las 17 muestras, las 17 pacientes, todas, la ventana se encontraba desplazada. Algunas prerreceptivas, la mayoría, algunas posreceptivas. Le pedimos a los colegas, les dijimos Personalized Embryo Transfer en ese día, y haciendo esto en estas mismas 17 pacientes, en el primer ciclo, obtuvieron un 34% de tasa de implantación, 50% de embarazo, 66% de ongoing y en el cumulativo todavía superior. Por lo tanto, esto no es que solucione todos los problemas del mundo, pero está normalizando el factor endometrial. Es cuidar el endometrio como cuidamos la estimulación, como cuidamos el embrión. Y en conjunto se trata de que no tenemos por qué transferir a todas las pacientes igual, porque no sacamos los ovocitos a todas las pacientes el mismo día, porque, en fin, medicina personalizada, sino que en algunas los pondremos antes o los pondremos después, dependiendo de dónde se encuentre la ventana de la implantación. ¿Quieren que ya acabe la conferencia? Bueno, ya. Bien, hasta ahora, bueno, hasta abril de este año, habíamos analizado ya más de 10.000 pacientes. Y con estas 10.000 pacientes los resultados se siguen manteniendo. Prácticamente tenemos un 30% de no receptivas y dentro de estas no receptivas la inmensa mayoría son prerreceptivas y hay un 12% de posreceptivas. Cuando hacemos una segunda biopsia, en el 91% encontramos lo que habíamos predicho. Solamente se nos escapan este 5,2 porque son pacientes con ventana muy corta, ventana muy estrecha. Por lo tanto, mi sugerencia es que solo hagan una biopsia, excepto si se trata de una paciente muy difícil. Y ustedes definen muy difícil. Tenemos pacientes con 16 ciclos que se han quedado embarazadas a la primera. Tenemos el caso de pacientes en Nueva York, una con 16 ciclos. O si su paciente es la esposa del rey de Jordania, pues entonces también pónganle cuidado al asunto. Entonces, ustedes verán cómo lo hacen. Todo esto que les he mostrado es trabajo publicado ya. Y estos son publicaciones. Pero déjenme mostrarle algo interesante para que lo puedan visualizar y puedan visualizar la importancia de la ventana de implantación en lo que hacen ustedes día a día. Esto es un ejemplo, esto es un concepto muy claro. Creo que todos se manejan en que si la progesterona sube en el momento de la HCG es una causa por la cual tenemos que no transferir el embrión. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Bien, entonces esto lo definió Ernesto Bosch ya hace bastante tiempo. Nuestro cutoff es 1,5 nanogramos y a partir de aquí nosotros ya no transferimos. Esto, además, ha sido revisitado en un metaanálisis con más de 55.000 pacientes analizadas, en el que todos llegan a la misma conclusión independientemente del cutoff. Fíjense que da igual el cutoff que se utilice, hasta ya comenzando a partir de 0,5 nanogramos, los resultados empeoran. Bien, la razón fundamental es que cuando comienzan la progesterona aquí, se está produciendo un efecto de adelantamiento de todo el programa que mueve la ventana de implantación. Y lo que hemos visto nosotros es que al hacer esto, lo hemos comprobado en biopsias endometriales de estas pacientes, cuando comienza a elevarse la progesterona al día del HCG, todo se mueve y lo que ocurre es que la ventana se nos viene, se nos adelanta y el desarrollo embrionario va a continuar igual y cuando transferimos aquí se pierde. Por eso las bajas tasas de implantación y por eso ustedes congelan, al ciclo siguiente transfieren y no hay ningún problema porque el embrión está perfecto. ¿Ok? Vamos a ponerlo al revés. Estos son resultados de Richard Scott presentados en la Sociedad Americana. Él lo que dice es que si el embrión, el blastocisto, en vez de estar bien en el día 5, está para transferir en el día 6, no lo transfieran porque los resultados son peores.
o tienen un blastocisto en día 5 para transferir, porque si llega a día 6 en expandido o en ese momento ya se ha pasado, ya los resultados son peores. Y esto lo tienen ustedes aquí en significancia. Hemos comprobado en biopsias endometriales, hemos hecho el ERA en estas pacientes con él, y lo que hemos visto es que cuando el embrión, que tiene que tener su vida normal y su desarrollo normal hasta día 5, se retrasa, es decir, lo alcanza en día 6, la ventana sigue ahí, pero se ha quedado retrasada. Y esta es la causa fundamental por la que el embrión de día 6 o de día 7, ni les cuento el día 7, no hagan lo del día 7, por favor, se pasa la ventana de implantación. ¿De acuerdo? Es simplemente para que lo puedan visualizar. Este trabajo está remitido a Fertility and Sterility, y lo que hemos estudiado aquí es cuál es el efecto del Body Mass Index, de la obesidad. Y hemos preparado grupos en que de normal weight hasta overweight, obese, morbidity obese, y lo que hemos visto es que la ventana de implantación medido por ERA, el displacement of the window of implantation, como ven, aumenta conforme aumenta la masa corporal. Por lo tanto, en las pacientes obesas estamos viendo que este desplazamiento es más frecuente que en las pacientes con normopeso. Y esto es una cosa que presentamos hace 2 meses en la ESRE, la endometrial thickness, que creemos que cuando hay una endometrial thickness entre 6 y entre 12, pues es todo normal. Pues no. En estos casos seguimos teniendo un 77% de receptivas, un 23% de no receptivas. Si la línea es de menos de 6 milímetros, las receptivas son solo el 43%. Y tenemos más de un 57% de no receptivas. Y cuando pasan de 12 milímetros, hablamos de un 65 receptivas y un 35 no receptivas. Aquí hay casi 500 pacientes, más de 500 pacientes estudiadas. Por lo tanto, el endometrial thickness es una variante morfológica, y esto es una variante molecular en el que realmente conocemos el estado. El que un endometrio esté bien no significa que funcione bien, solamente que está bien. Y finalmente, lo que hemos hecho es que hace 3 años ya comenzamos un estudio randomizado. En todo el mundo se está utilizando este test para las pacientes más difíciles, aquellas que no sabemos qué hacer con ellas. Pero comenzamos este estudio en el que lo que hemos hecho, un estudio con 546 pacientes, en el que lo que hicimos fue crear las 3 ramas del estudio. Pacientes en the first appointment, la primera visita. Así como le hacemos un seminograma y una MH, ¿hacemos un ERA o no hacemos un ERA? Esa era la pregunta. Y para responderla utilizamos los 3 protocolos existentes. Les hacemos un fresh cycle, como hacemos habitualmente, embrión, y lo ponemos y se va la señora. Hacemos un all frozen, obtenemos embrión, congelamos, ciclo siguiente, ciclo sustituido, transferimos, o le hacemos un ERA, all frozen, y transferimos los embriones conforme el ERA nos ha dicho que tenemos que transferir. Pues bien, nosotros en este estudio ha sido internacional, multicéntrico, muchos centros de todo el mundo han participado, y en la actualidad pudimos levantar el label. Estaba previsto por el Comité Ético en abril del 2016, porque habíamos pasado ya el interim, pasamos ya 352 pacientes, y estos resultados han sido remitidos a la Sociedad Americana. Es una presentación oral, y si ustedes vienen a Salt Lake City estaré encantado de presentárselo, pero no se lo puedo mostrar ahora por razones éticas que pueden comprender. No puedo presentarlo antes de hacerlo en la presentación oral. Ustedes lo entienden. Por lo tanto, pero bueno, pueden ver mi cara. Si ven mi cara, ya con eso se hacen una idea. Por lo tanto, con respecto a esto, la conclusión es que el mejor día para transferir el embrión, ese día, desde el punto de vista
uterino depende de su paciente. La firma transcriptómica de receptividad endometrial nos revela que al menos 1 de cada 4 pacientes con fallo de implantación tiene un problema y la ventana está desplazada. Pero esa ventana simplemente hay que conocerla y colocar los embriones cuando está receptivo. Que este concepto se llama Personalized Embryo Transfer y que este estudio randomizado multicéntrico pues nos va a responder si se puede y se debe hacer en la primera consulta y no esperar a que la paciente falle 3 o 4 veces antes de hacerlo. Ya casi estoy acabando, ya casi estoy acabando, ya me quedan 2 minutos y abrimos las preguntas. Esto es lo siguiente en lo que estamos trabajando. Estamos trabajando en el non-invasive era. Estamos queriendo hacer esto, pero desde el líquido endometrial. Como saben, la secretómica existe, se está trabajando mucho en ella. Para obtener el líquido endometrial se obtiene muy fácil. Es como si fueran a transferir un embrión, pero en vez de transferir, se succiona, sale una gota de líquido. Ese líquido endometrial nos sirve y estamos trabajando en ello. Publicamos esto en 2013 en JCM y desde ahí elaboramos la patente, creamos el producto y lo que estamos tratando es de crear el sistema que 24 horas antes de transferir su embrión puedan obtener ustedes una gota de líquido, colocarla aquí y este test diga go or not go, sí transfer o no transfieran, que la ventana no está ahí. Esto está en investigación, pero es lo siguiente que tendríamos para todo esto. Y finalmente, déjenme mostrarles unas fotografías que para mí son impresionantes. Espero que ustedes aprecien estas fotografías. ¿Podrían bajar un poquito la luz? Les voy a hablar de la comunicación, cómo se comunica la madre con el embrión. ¿Podrían disminuir la luz, por favor? Y ayudarme a pasar la diapositiva, porque si no... Esto es un minuto. Como les decía, sabemos que la madre y el embrión se comunican. Sabemos que lo hacen a través de distintas moléculas. Nosotros hemos trabajado en conocer una molécula específica, que eran los microRNAs, pero nos hemos encontrado con una sorpresa importante, y es esta. Esto que les muestro es un trabajo publicado, hemos publicado en Development, y a ver si puedo pasar y les muestro. Pase la siguiente. Bien, lo que vimos es que la madre producía este microRNA y lo hacía creando unos exosomas. Es decir, desde la glándula endometrial producía esto que ven aquí pintadito. Bueno, pues seguimos investigando qué era esto por microscopía electrónica y como ven aquí, vimos que el epitelio de la madre producía estos cuerpos multivesiculares donde se producían estas bolitas. Estos son exosomas, que son pequeñas bolas dentro de las cuales hay pues DNA, RNA, y la molécula que nosotros buscábamos estaba dentro. Vimos que estas exosomas se encontraban en el líquido endometrial. Como les digo, está publicado. Pueden buscar, el primer autor es Vilella, el último autor soy yo, y fue en Development el año pasado. Y estas exosomas, para hacérselo muy simple, comprobamos que eran exosomas, comprobamos que tenían el microRNA que buscamos, pero lo más curioso es que vimos que estos exosomas, cuando salían de la madre, iban al embrión. Aquí tienen ustedes el trofoectodermo de un blastocisto y estas bolitas son los exosomas que vienen de la madre. Miren este exosoma, miren esta bola y miren esta que es mi preferida. Pásenme la preferida, por favor. Ya. Fíjense aquí, estos trofoectodermos, 2 células del trofoectodermo y cómo el exosoma que viene de la madre se pega a la superficie del trofoectodermo y cómo al pegarse, por favor, ¿pueden pasar a la siguiente?
mírenlo aquí, que, bueno, esto puede ser un artefacto, pero para nosotros, en nuestra mente calenturienta, es que el exosoma se ha abierto y está vertiendo su contenido. Estos son los poros del trofoectodermo. Esta es la comunicación que se produce entre uno y otro, y las moléculas que están en esos exosomas hemos sido capaces de medirlas dentro del blastocisto. Fíjense cómo entran en la zona donde no hay zona pelúcida. Y aquí tienen un embrión completamente hatchet, como entran en todo el embrión. Y también hemos comprobado que al entrar modifican la transcriptómica del embrión. El embrión cambia su repertorio de moléculas de adhesión, cambia para bien y para mal. En diabetes tipo 2 y en obesidad, en tabaquismo. Y esto es uno de los conceptos que utilizamos para decirles a nuestras pacientes de donación de ovocitos: usted no es solo el receptáculo. Si usted está bien, le transmite cosas que el embrión va a adoptar, y si usted no está bien, pues también lo va a hacer. Y esto vale lo mismo para el surrogate. Esto simplemente era el concepto, está publicado, seguimos trabajando con ello, pero es el concepto de que no solamente hablamos del embrión y del endometrio, sino de la comunicación entre los dos que existe y que es importante, sobre todo, a la hora de la prevención de la aparición de enfermedades adultas que pueden originarse en este momento. Ustedes conocen la teoría de Barker, que es lo importante que es el periodo prenatal, pero estamos hablando incluso de la parte previa a la teoría de Barker, incluso antes de que el embrión implante, llevando el concepto de que algunas veces el útero puede ser más importante que la casa, de forma que todo puede crearse aquí en este momento. Y nada más, con todo esto ya les quiero dar las gracias por su atención, decirles que esto es el trabajo de un grupo impresionante de gente que tenemos en España y que... Gracias. Y que también tenemos en Brasil. La doctora Marcia Riboldi es la que hace posible que podamos traer todas estas cosas aquí y que tiene también su grupo formándose aquí. Carmen Rubio es la persona que es la inspiradora en todo el trabajo cromosómico y, como ustedes saben, yo toda la vida me he dedicado al endometrio. Por lo tanto, con esto simplemente, de nuevo, darle las gracias y quedarme a vuestra disposición para cualquier pregunta. Parabéns. Ok. Franco. Primeiro, eu queria parabenizar o professor Simão pela sua conferência, pelas suas ideias, mas eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: durante um ciclo substitutivo, obviamente a atividade estrogênica ela é variável para cada paciente, até que eu saiba, né? Nossos controles ultrassonográficos nos liberem a espessura endometrial ideal. A ação progesterônica, essa é fixa. No seu caso, em que você determina o ERA, você considera 5 dias de progesterona. E, obviamente, 70 e tantos % desses são receptivos. Mas, se você observar lá, pré-receptivos, mais ou menos 20 e tantos %, ou seja, 95% desse endométrio poderia ser ok no dia 6, ou talvez no dia 7. A pergunta é simples. A transcrição de RNA feita no 5º dia, como é a receptividade, ou seja, amortou, e o receptivo e não receptivo? Fixando essa mesma progesterona para o 6º dia, como que é isso? A receptividade, a não receptividade, e no 7º dia de progesterona, como que é a distribuição dessas variáveis em termos de transcriptoma, do transcriptoma? Isso é fácil de fazer? Porque aí eu podia dizer para vocês, em 6º dia eu vou ter 95% de endométrio ok. No 7º dia, porque desde que a gente tenha estabilidade, vamos dizer assim, como você mostrou, se eu repito isso 2 meses depois, vai dar a mesma coisa, como que é esse teste do ERA? Não só fixando no 5º dia, mas usando essa mesma, vamos dizer assim, pesquisa para o 6º, para o 7º dia. Essa é uma pergunta bem clara.
A pergunta número 2 é bem simples. Aquilo lá não pode ser um artefato, um pinopodus que saiu assim, pum, grudou no blastocisto? Porque tem pinopodus pequenininhos, maiorzinhos, etc. Obrigado. Empiezo por la segunda pregunta. Un pinópodo el pinópodo es la succión del líquido endometrial dentro del epitelio luminal. Y si se ve el epitelio, aparece con unas bolitas, que es el pinópodo. Sí, pero está dentro, pero está dentro, eso no se secreta. O sea, el pinópodo es el ejemplo de la succión que hace que la cavidad endometrial se vuelva virtual. Pero el pinópodo, pero la célula no sale. O sea, si sale en la célula tendríamos un problema porque entonces el epitelio endometrial se rompería. Estamos hablando, es que es un proceso opuesto, es endocitosis y exocitosis. O sea, los exosomas se forman dentro, como has visto, son cuerpos multivesiculares de dentro que se ve cómo se van secretando y salen fuera. Y esto es un proceso que todas las células tienen. De hecho, todas las células tienen. No, bueno. Y como te digo, este trabajo es publicado y está en development y pasamos por todos los criterios para poder asegurarnos de que era un exosoma. Existen además los criterios de tamaño. Un pinópodo de tamaño no tiene nada que ver con un exosoma. Aquí hablamos de 100, 150 nanómetros. Existen cuerpos apoptóticos, exosomas, o sea, realmente no es un pinópodo. Y con respecto a la otra pregunta, no sé los resultados si lo hacemos con día 6 o con día 7, pero obviamente solo tienes que sacar porcentajes de cada uno de ellos, pero elegimos día 5 porque al menos en nuestro medio siempre utilizábamos 5 días de progesterona antes de transferir al embrión. Pero el problema no es ese. El problema no es ver en día 5, día 6 o día 7. Es ver lo que hay en tu paciente, en esa paciente. A ninguno se nos ocurriría hacer el oocyte pickup en día 10 o en el día 11 o en el día 12. Lo hacemos cuando tenemos los niveles de estradiol, el tamaño folicular, cuando tenemos lo que necesitamos para tomar la decisión. Por lo tanto, o sea, la respuesta a esto es que si lo hacemos en día 6, pues puedes calcular que posiblemente hayan más fuera, porque si en día 5 tenemos un 70% que son receptivas, pues en día 6 lo podríamos. Pero de cualquier forma, de lo que se trata es de, en esta paciente, ver cuántos días serían lo que necesitaría ella. Eso sería mi respuesta. Oi. Microfone. Pode perguntar aqui? Posso perguntar? Primeiro. Ah, ok. Falta o Precisa de microfone para ele. Na ordem. Professor Simon, parabenizo pela sua palestra. Sou Humberto Shibazaki, de Cuiabá, Mato Grosso. E eu vi que as variáveis que você estudou, e principalmente em termos de esteroides, só baseou-se na progesterona. E quando o Franco começou a questionar, eu falei, acho que ele vai falar o que eu estou pensando. Ele começou com o estrogênio, mas eu pergunto para você, o estudo levou em conta a variação do estrogênio? Porque ao você mostrar essa variação da ventosa, eu acho que se eu não transferir nem o embrião, eu vou simular as hemorragias disfuncionais, talvez, que é uma variação do estrogênio. E digo mais, eu acho que uma vez a gente fixando a progesterona, precisaríamos fixar a dose ideal do estrogênio. ¿Teria isso uma possibilidade? Muito obrigado. Sí, tiene toda la razón.
por el estrógeno no se tienen que preocupar. El estrógeno es permisivo. Hemos transferido en donación de ovocitos y publicado embriones después de 1 mes de estrógenos y hasta 2 meses de estrógenos. Contra más tiempo de estrógeno, más fácil que el endometrio sangre y tengamos que comenzar, cierto. Pero el efecto del estrógeno, tanto que sea 1 semana o 2 semanas, es un efecto permisivo, proliferativo, y es a partir de ahí donde la progesterona hace su trabajo. Por eso nosotros lo que hacemos con el ERA, y yo lo hago cada día, yo a estas pacientes, para todos los ERAs, solo le doy 1 semana de estrógeno. La señora menstrua y ni antagonistas, ni agonistas, ni nada. Al día siguiente comenzamos con 6 miligramos de valerianato de estradiol. La veo a la semana siguiente. Si tengo una línea decente, entre 6 a 8 milímetros, ahí añado la progesterona y hago el test. En todas. Y con 1 semana es suficiente. Si la línea no está en 6 y necesito 1 semana y media o 2 semanas, mantengo un poco más. Pero habitualmente con 1 semana se hace. Ese es el protocolo y la mayoría de los datos son con 1 semana de progesterona. Esto no hace la diferencia, de estradiol, perdón. Esto no hace la diferencia. Eu queria perguntar o que o senhor entende por embrião anormal num teste de NGS alterado. Uma vez que a suspeita clínica, que a idade materna avançada ou então a falha de implantação repetitiva, na literatura ela não está associada com nenhuma alteração conhecida de CNV ou então de algum gene conhecido. Então, lembrando que existem os VUS, que são as variantes de significado indeterminado, e as variações gênicas não patológicas. Então, você vai pedir um NGS numa paciente que já tem uma quantidade pequena de embrião, às vezes com uma idade avançada, e talvez você vai perder todos os embriões, ou então você vai achar uma alteração que você não sabe se é benigna ou maligna. E talvez, se você implantasse esse embrião, talvez, se fosse uma alteração patogênica, o embrião simplesmente não iria implantar. Além disso, acredito que o NGS e os arrays, eles não são bons suficiente no diagnóstico de duplicações ou deleções. Eles não são bons no diagnóstico de duplicações ou deleções. Então, a gente teria que lançar a mão de métodos mais simples, de novo, como o FISH e o cariótipo de banda G. Essa é a pergunta. Lo que quieres decir es que lo que serían falsos negativos. Es decir, que decimos, se diagnostica que un embrión es anormal y que fuese anormal. ¿Es esa la pregunta? Na verdade, posso falar em português? Quando você faz um NGS ou um array, se você não tem uma suspeita clínica, é muito difícil o geneticista falar se aquele genoma inteiro está alterado ou não. Porque existem variantes sem significado conhecido e variantes não patogênicas. Sí, pero yo creo que te refieres a falsos, o sea, que digamos que ese embrión es cromosómicamente anormal y que fuera normal. Da igual que la paciente tenga indicación o no indicación. Da igual que la señora tenga 42 años y sea el único embrión, o si la señora es una señora joven. Si la preocupación es esa, existen estudios para saber cuáles son los falsos negativos. Sim, alterações cromossômicas são vistas no cariótipo de banda G e deleções ou duplicações no FISH. Isso são métodos diagnósticos.
Agora, uma vez que a gente pede um NGS ou um array, você vai achar, você vai ter um lixo genético, uma informação genética muito grande, e a gente ainda talvez não consiga interpretar isso. Então, a gente vai pegar resultados de embriões que têm alterações variantes que talvez não gerem alguma clínica no futuro e vamos eliminar em pacientes que já têm poucos embriões, pacientes de idade avançada, que já têm falha de implantação. Pero los resultados son, ya te digo, son bastante claros y comprobados en todo el mundo. Lo malo es poner embriones que están mal y tener niños enfermos. El problema no es la tasa de detección y falsos positivos y negativos, está perfectamente probada en decenas de miles de embriones. Si la pregunta es si podemos decir que un embrión es anormal y que lo fuera y que esa paciente no se transfiriese, esa pregunta está ya bastante respondida en la literatura. Sim, mas anormal é aneuploidia, triploidia, alterações gênicas também? Alterações de CNV? Cromosómicas. Hablamos de cromosomas numéricas, que son las fundamentales, y si existen segmentales, tienen que tener una porción suficiente para entender que producen una patología. Sim, obrigada. Olá, tudo bem? Marcos, Porto Alegre. Queria parabenizar primeiramente por todo esse trabalho de pesquisa e palestras sensacionais. Eu acho que o que ela não estava pegando ali é que, na verdade, a gente não sequencia o genoma inteiro, e sim só o painel suficiente para analisar o número de cromossomos. Enfim. Mas a minha pergunta é sobre o terceiro trabalho, sobre os microRNAs. Eu queria saber se vocês fizeram uma análise de bioinformática para analisar os genes-alvo desses microRNAs, uma vez que o que a gente observou, quando eles são captados pelos embriões, é um aumento da expressão. E o que a gente esperaria, né, do efeito do microRNA é uma diminuição, uma repressão dessa expressão gênica. Queria saber se vocês pensaram e dissecaram melhor como funciona essa rota. Essa foi a última pergunta, ok, gente? Temos que encerrar porque tem mais uma. Sí, los microRNAs, como sabes, son moléculas muy promiscuas. Se unen a muchos genes a la vez y los modifican y los bloquean. Sí que hemos hecho el estudio bioinformático. Trabajamos con un único microRNA, que es el 30D, pero sí que vemos perfiles en mujer obesa o en mujer con diabetes tipo 2, que es diferente del normal, y tratamos de entender cómo esto puede regular los genes del embrión que va a implantar. Encerrada a sessão.